Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los viernes yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. El día de hoy hablaré de las leyendas urbanas que recorren el archipiélago japonés durante las frías y oscuras noches espesas de niebla y sin luna. Hoy les traigo 3 leyendas urbanas japonesas. Empecemos. Comencemos con un clásico, Kuchisake Onna. La leyenda remonta a hechos del periodo Heian que se popularizaron durante la época Edo. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que fue la esposa o concubina de un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de sus infidelidades, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: ¿piensas que eres hermosa? Otras versiones cuentan que ella se había casado con un samurái muy celoso que la golpeaba mucho, y que un día, pensando que la estaba engañando, le cortó la boca. La mujer, cansada de los maltratos, huye adentrándose en el bosque y nunca más se supo de ella. En todo caso, el marido se suicida debido al remordimiento, y ella regresa del inframundo como un espíritu malicioso y vengativo, enfocado en cometer los mismos actos que causaron su deformidad. Aunque a diferencia de la coloquial llorona, la ciguanaba o un pontianak, se ha adaptado al Japón ultramoderno y vanguardista del día de hoy. La historia actual tiene múltiples variaciones, desde un accidente ocasionado por un cirujano plástico sin licencia a una maldición tras un uso excesivo de poder de un inugami familiar. Los inugami son espíritus familiares, pero eso es otra historia para otro episodio. Kuchisake Onna a veces es descrita como la conductora de un auto deportivo de color rojo, portadora de un abrigo y sombrilla, o que viste a la moda. Usualmente, el espectro cubre su boca con la manga de su kimono o, en los relatos más modernos, con un cubrebocas plástico. La leyenda urbana más actual habla de que Kuchisake Onna aparece como una mujer que vaga en la noche, y es más común hallarla en días con neblina, con su rostro oculto tras un tapabocas, como es común en Japón. Si se encuentra con algún joven, normalmente estudiantes de secundaria o universitarios, le pregunta: ¿soy hermosa? Si el joven le responde que sí, ella se quitará la máscara y le pregunta: ¿y ahora? ¿Soy hermosa? Lo más probable es que la víctima grite o diga que no. Entonces, la mujer le cortará la boca de un lado a otro con unas tijeras. Si la víctima responde de nuevo que sí, la mujer, feliz por su respuesta, le cortará la boca al igual que ella. Otras versiones dicen que si le responde sí a la pregunta, la mujer lo seguirá hasta la puerta del hogar y lo asesinará igualmente, ya que la palabra kirei, que significa hermosa o linda, es muy parecida a kiru, que significa cortar. También es como decir watashi o kiru, que significa para cortarme o simplemente córtame. En la mayoría de las versiones es imposible escapar, pues puede aparecer frente a su objetivo sin importar a dónde se mueva, e incluso tiene capacidad de velocidad suprahumana para alcanzar a su víctima. Uno puede salir corriendo, pero hagas lo que hagas, siempre aparecerá frente a ti. Seguimos con el teke-teke. El teke-teke es una leyenda urbana japonesa relacionada con el espíritu de una mujer joven o adolescente que tras caer a las vías del tren fallece seccionada por la mitad tras ser arrollada por un tren. Como espíritu vengativo, Onryo, o espíritu maligno, yokai, se desplaza arrastrándose con la ayuda de sus manos o codos mientras que su torso hace el característico sonido que le da nombre tras rozar con la superficie. En caso de encontrar una víctima por la noche, ésta se abalanza sobre el desafortunado y le secciona por la mitad a la altura del tronco. De acuerdo con la leyenda, un joven estudiante que regresaba a casa por la noche contempló a una joven apoyada en su ventana sobre sus codos. Por un momento, ambos se sonrieron. Sin embargo, cuando éste le preguntó qué hacía en un colegio masculino, ésta dio un salto revelando así que le faltaba la otra parte del cuerpo. Aterrorizado, el muchacho trató de huir, pero antes de que tuviera oportunidad, la joven le partió por la mitad. Otras versiones apuntan a otra joven,
Kashima Reiko, fallecida tras ser arrollada por un tren. Su nombre es una abreviación de las palabras Kamen Shinin Ma, máscara, persona muerta, demonio. El espíritu de Kashima ronda los aseos públicos de la estación. Una vez esta sorprende al ocupante, le pregunta dónde están sus piernas. Si el ocupante responde incorrectamente, Kashima le cercena de cintura para abajo. Para salvarse, la persona preguntada debe responder que se encuentra en las vías de la estación Meishin. En ocasiones también suele preguntar por su nombre, el cual es una pregunta trampa, puesto que al responder Kashima Reiko, esta puede abalanzarse sobre la víctima. En tal caso, el sujeto tiene que responder Kamen Shimin Ma. Culminemos nuestro episodio con Hashisaku-sama, o en japonés, Hasaku-sama, la terrible historia que los niños japoneses más temen. El comienzo de esta leyenda es incierto. Según rumores, surgió o se hizo famosa en internet hacia el año 2008, para más tarde ser adaptada al manga o videojuegos. Pese a que es una leyenda reciente, no ha dejado de asustar a cientos de japoneses. Hashisaku-sama es una entidad que se aparece como una mujer de aspecto pálido y de 8 pies de altura. Sus extremidades son anormalmente largas. Su nombre significa algo así como la señora de los 8 pies de altura, ya que Hachi es el número 8, Shaku una unidad de medida de longitud usada en el antiguo Japón imperial, y Sama es como dama o señora. También se les conoce como la Slenderman japonesa. Por lo general, la cara de Hashisaku-sama está oculta detrás de su largo pelo. Se especula que su cara está terriblemente deformada, mientras que algunos comentan que detrás de su pelo se oculta un rostro muy atractivo. Otra de sus características principales es el sonido que emite, pues tan solo se escucha. Según el relato, en internet ronda un relato de un chico de 18 años que cuenta que cuando tuvo 8 sobrevivió a Hashisaku-sama. Según el relato, sus padres todos los veranos lo llevaban a casa de sus abuelos en un pueblito rural de Japón. Una calurosa tarde, mientras descansaba sobre el césped del patio, oyó un extraño ruido. No sabía ubicar exactamente el origen, pero curioso buscó a su alrededor. El sonido era de una voz masculina y profunda. El sonido decía algo así como si alguien estuviese hablando consigo mismo. El niño vio de pronto encima de los altos setos que forraban la pared trasera un sombrero de mujer y se dio cuenta de que el sonido venía de allí y de que el sombrero se movía. Al chico le pareció extraño que alguien pudiese ser tan alto, sobre todo una mujer, a la que pudo ver porque ésta se detuvo frente a unas ramas que hacían un hueco y a través de él pudo observarla. Pero por muy poco tiempo, porque enseguida se esfumó y con ella el insólito sonido. Al volver a la casa, encontró a sus abuelos tomando el té en la cocina y les contó lo que había visto. No estaban particularmente atentos al cuento del nieto, pero cuando mencionó la extravagante altura de aquella mujer y el sonido que hacía, los dos se pusieron mortalmente pálidos y la abuela contuvo el grito. Su abuelo, con cara muy seria, lo tomó del brazo y le hizo repetir lo alta que era y todos los detalles, dónde estaba, cuándo sucedió, qué hizo él y lo que vio exactamente. El viejo salió de la cocina precipitadamente y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo. Y al quedarse solos, el niño, muy asustado, vio que su abuela temblaba de miedo. El abuelo volvió y le pidió a ella que se quedara con el chico, pues tenía que salir un momento, y que no le quitara los ojos de encima. Cuando el nieto le preguntó, llorando, qué pasaba, el señor contestó con tristeza: «Le has gustado a Hashisaku-sama, y cuando un niño es de su agrado, está condenado a morir, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él». En el relato que nos ocupa, el abuelo fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a Hashisaku-sama, quien le ordena al niño estarse en su habitación encerrado con llave y no salir de allí bajo ninguna circunstancia. Antes llevó 4 tazones con sal que colocó en las 4 esquinas del cuarto y una imagen de Buda ante la que debería rezar si sentía miedo. También le dejó una cubeta para sus necesidades, pues no podría salir al baño en toda la noche, hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Asimismo, la bruja le dio un trozo de pergamino con la instrucción precisa de tenerlo en la mano todo el tiempo. Sí,
El niño tuvo que pasar la noche completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido que anunciaba la llegada de Hachisakusama. Escuchó de pronto la voz de su abuelo que le preguntaba cómo se sentía y que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. El chico estaba a punto de abrirla cuando recordó lo que le dijo la bruja, y muerto de miedo se arrodilló frente al Buda y rezó. Rezó aterrorizado y lloroso. También notó que la sala en los cuencos se estaba volviendo oscura. Aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no cedía. Al llegar por fin el día, la sala estaba completamente negra. Vio su reloj y supo que ya podía salir. Sus abuelos lloraron de felicidad al verlo sano y vivo, y sus padres, que habían vuelto precipitadamente la noche anterior, lo abrazaron. El abuelo, sin demora, los sacó a todos de la casa y los subieron a él a una van de 9 puestos, en medio de 8 hombres del pueblo. La bruja condujo. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes de él, le dijeron que aunque tenía graves problemas, solo debía mantener la cabeza baja y los ojos cerrados, pues solo él podía ver a Hachisakusama. Pero basta con que te digan que cierres los ojos para querer abrirlos. Muy parecido a cuando te dicen no te asustes, se te hiela la sangre. Exactamente qué hizo este niño. El chico mantuvo su cabeza abajo, pero vio por el rabito del ojo la ventana, y allí estaba ella, flotando al lado de la camioneta con su vestido blanco. Y de repente la mujer acercó su cara a la ventana. El niño gritó y le ordenaron cerrar los ojos, cosa que hizo, además de estrujar en sus manos el pergamino de la noche anterior. Y se sintió el golpeteo en toda la camioneta. Los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido, pero sí podían oír cuando repiqueteaba en la carrocería o en las ventanas. Kazan, que así se llamaba la bruja, comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en grito, pero al cabo de un tiempo, la voz y el golpeteo se esfumaron. La leyenda dice que Hachisakusama había sido encerrada en 4 jisos, pequeñas estatuas que la contendrían, pero que una de ellas se rompió y fue así como pudo escapar. Cuando Hachisakusama ve a un niño y le gusta, generalmente lo secuestra, pero si éste sobrevive, jamás podrá volver a su tierra natal, porque el fantasma puede que lo rapte de nuevo y termine lo que dejó inconcluso. Ese fue el episodio de hoy. Como verán, no hay historias más aterradoras que las japonesas. Yo por mi parte, investigando para este episodio, me topé con cuanta historia que seguro no me dejarán dormir esta noche. ¿Y usted? ¿Ya conocían alguna de estas historias? ¿Creen que si alguna vez viajan o se encuentran en estos momentos en Japón, se atreverían a caminar sus calles de noche? Díganmelo al IG, La Orden Negra Podcast, o al Facebook, @LONPodcast. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de Mi Dulce Musiu, churros con sabor venezolano en Buenos Aires. Pueden ubicarlos en Instagram como @midulcemusiu con S y hacer sus órdenes. Recuerden que si se encuentran en el barrio porteño del centro de la capital, el envío les sale completamente gratis. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.